Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales, el título general Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz, el título de la ponencia de cómo mejorar la seguridad de los peatones y la vida de los conductores por medio de la tecnología, inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del doctor Alberto Martín Zaira Rojas, además uno de los creadores, uno de los fundadores del instituto. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a ver principalmente algunos enfoques que ya teníamos durante este proceso de mejoramiento y directamente a aportar o a recibir el aporte de la inteligencia artificial que primero debe estar a servicio de la seguridad vial. Eso significa de que la infraestructura por donde vamos a desplazarnos, ya sea peatones, vehículos, debe estar ya preparada. Entonces, esto significa y genera y nos lleva a generar desafíos reales y aplicaciones prácticas dentro del entorno urbano o donde nos desplazamos. Entonces, vamos a, estamos queriendo ir al revés. Ya, listo. Bien, entonces, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede estar al servicio de la seguridad vial? Como dije, y en la reglamentación y en las recomendaciones del Organismo de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, ya está considerado que lo primero que tiene que trabajarse es la seguridad vial. En el entorno de nuestro país o en el contexto nacional peruano, esto está relacionado estrictamente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, y esto va a mejorar y debe mejorar la seguridad de los peatones, así como de los conductores, y presentar soluciones que puedan mejorar o innovar lo que actualmente ya conocemos. Y esto está relacionado con la práctica. Para mí especialmente o específicamente es la práctica de la persona o ser humano, que debe llevar de la mano de la tecnología una serie de estrategias para reducir los accidentes de tránsito y daños colaterales. Bien, algunos peligros diarios que ya algunos conocemos en la seguridad vial y es prácticamente los accidentes de los peatones. Desde que inicia el peatón a caminar en la calle, vereda, acera, calzada, cruzar, etcétera, eh, ya se puede generar el peligro. El peligro es la antítesis o la antesala de el accidente. Cuando ya la persona se encuentra en riesgo, esto significa que el accidente se va a materializar. Entonces, algunas calles no están en orden, no tienen, como por decir, algunas rampas para sillas de ruedas, rampas para personas discapacitadas, algunos pasamanos, etcétera. También las irregularidades, el diseño. Y ahí inicia el accidente del peatón y es un poco peligroso. Todos necesitamos y queremos tener un automóvil. Y es por eso que a veces
La falta de conocimiento nos hace generar imprudencias y temerarias, lo que nos puede llevar posiblemente hasta el Poder Judicial por un homicidio culposo, que en este caso sería un atropello con lesiones a la persona. Entonces, también se requiere de habilidades adecuadas para manejar este tipo de situaciones, lo que generalmente está aumentando los accidentes de tránsito. En todo el mundo eh, se dan algunos conceptos y preceptos de lo que determina el hecho de tener un vehículo 0 kilómetros. Los fabricantes también se equivocan o cometen fallas en la línea de montaje. Entonces, estas fallas de la línea de montaje también pueden generar accidentes. Entonces, para ello, existen las revisiones periódicas, los famosos checklists, los IPRC, y una serie de técnicas y elementos, los programas que posiblemente puedan detectar algún problema en el vehículo. No olvidemos que la inteligencia artificial, por medio de sus sensores interiores en el vehículo, puede también detectar esta falla y la puede manifestar con una luz ámbar en el tablero o simplemente una señal indicando de que el vehículo se va a detener por algún desperfecto ubicado en el vehículo. Dentro del contexto de la señalización, esta no, en algunos casos no se ha recogido, o sea, no se ha modificado. A veces encontramos señalizaciones o avisos desde la década del año 70, 80, aún en la vía. Estos no han sido reemplazados, no han sido actualizados para la nueva generación de vehículos. No olvidemos que las generaciones de vehículos se dan y están articuladas generalmente por la industria 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. Esto significa de que va a haber vehículos más veloces y que debemos que tomar en cuenta situaciones que nos puedan ayudar a que el conductor pueda visualizar situaciones que se pudieran convertir en un peligro, se tradujeran en riesgo y lamentablemente se materializara como accidente. Bien, la falta de señalización adecuada significa de que estratégicamente se debe colocar en lugares que se requiera de estos avisos para los peatones y para los conductores. Respecto a las fallas técnicas detectadas, normalmente la inteligencia artificial va a generar un programa de detención del vehículo o de disminución de velocidad para que, dependiendo de la falla presentada en el vehículo, este pueda llegar a un taller de servicio o ubicar un espacio para estacionarse de manera y de forma segura. Así de simple. Obviamente, tanto en la señalización adecuada como en la detección de fallas en el vehículo, estas generadas por el fabricante en el ensamblaje, se realiza un estudio y se evacúa un informe y de acuerdo al informe se van haciendo y realizando las mejoras. El rol de la inteligencia artificial en la seguridad vial, esto es importante. Estamos entrando en la tecnología en sí. La vigilancia inteligente permite monitorear el tráfico y detectar comportamientos anómalos, facilitando intervenciones rápidas y efectivas. Y me hace recordar, hace muchos años, en Europa, que las radios o los sistemas de audio del vehículo vienen conectadas a una señal satelital que a veces cuando se da una situación de congestionamiento vehicular en la autopista o en las autobahn, en las highway,
A pesar de que el equipo de audio o radio esté reproduciendo alguna música, etcétera, se corta esta totalmente y se emite el aviso de advertencia para que el conductor esté atento y vaya retirando el pie del acelerador. O sea, tome sus precauciones para evitar estrellarse en cadena con otros vehículos que posiblemente adelante ya tengan problemas. Entonces, esta es la parte de la vigilancia inteligente que se está mejorando y obviamente la comunicación debe ser inmediata. La prevención proactiva, esto está relacionado con el análisis de datos en tiempo real para anticipar accidentes y situaciones peligrosas, mejorando la seguridad general. Este es un programa que debe estar inserto dentro del vehículo y su tecnología, para que ya sea directa la comunicación, que no haya una serie de situaciones que tergiversen, que malinformen algo que ya la inteligencia artificial tiene ubicado y nos está planteando una alternativa para evitar el accidente. Y el apoyo de la toma de decisiones. Son recomendaciones automáticas para nosotros los conductores para mejorar la reacción ante situaciones imprevistas. Por ejemplo, todo el mundo tiene solo una clase básica de manejo para optar a la licencia de conducir. Después de allí no ha habido cursos de actualización, de refrescamiento y cursos de mejoramiento en la conducción. Es por eso que en su rol de instrucción, de formación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones responsable de las licencias de conducir, solo se ha considerado esta primera parte. La segunda parte de actualización de conductores, actualización de datos, etcétera, y dos partes más aún no están consideradas y puede ser que estén ligadas con la inteligencia artificial. El monitoreo en tiempo real es importante, esto previene los accidentes. Eso tiene que ser de una manera satelital, como lo dije hace un momento, ya en el tablero, este tablero o display eh, va a cambiar muchas figuritas en el salpicadero y estas figuras tenemos que saber interpretarlas. Entonces, aquí es un poquito contraproducente toda vez de que por leer el tablero puedo tener un accidente, puedo construir un accidente. Y eso hay que evitar y la lectura debe ser oportuna. Por eso estos sistemas de seguridad son programables para que en el trayecto o a lo largo del camino se nos pueda avisar de manera y de forma segura qué está sucediendo. Por ejemplo, en este caso el sistema de frenos antibloqueo o ABS, los neumáticos, está viendo cómo está trabajando y ante una situación de frenado emergente o de emergencia, eh, las llantas del vehículo no se deben quedar fijas. Tiene que tener una relación de desmultiplicación para que el frenado se convierta en una frenada de paso a paso. Entonces, este tipo de frenado preventivo contribuye a justamente evitar el accidente. No olvidemos que el principal actor de todas estas situaciones solo va a ser el conductor. O sea, el conductor es quien va a controlar decidida y finalmente objetiva y positivamente el vehículo ante situaciones de peligro. Entonces, va a ser un poco difícil, quizás sí, pero vamos a dar una responsabilidad mayor a la inteligencia artificial y le vamos a dar un tutor para que desde el conductor novato ya estemos nosotros en condiciones de seguir con esa trayectoria de capacitaciones, mejoramiento continuo para evitar accidentes. Entonces, se traduce en alertas en tiempo real. Estos sistemas de asistencia virtual van a capacitar a los conductores novatos o nuevos y les van a dar alertas en condiciones de operación del vehículo
y advertencias de seguridad. Esto va a hacer y va a permitir que los nuevos conductores, obviamente, puedan tomar una decisión, acelerar, frenar o detenerme. Y dependiendo de su reacción, eh, se va a dar y se va a materializar la parte segura. Tiene que estar preparado también para situaciones inesperadas. Bien, los simuladores de conducción son necesarios, sí, porque nos ofrecen un entorno seguro para practicar, permitiendo que a los conductores inexpertos vivenciar, experimentar situaciones difíciles sin riesgo. Esto ayuda a desarrollar habilidades esenciales y confianza. Ya se encuentran en muchos países de Sudamérica estos módulos que nos permiten trabajar con simuladores para poder ver reflejado específicamente qué podría sucedernos en el caso de una colisión, cómo deberían actuar los sistemas de seguridad activo y los sistemas de seguridad pasivo para proteger la vida de los ocupantes del vehículo. Posiblemente en esta parte sea un buen conductor o sea un conductor novato, pero a pesar de eso necesito saber cuánto me ofrece el vehículo en cuanto a seguridad integral se refiere. Y esos reportes de las pequeñas cosas y fallas y errores que voy cometiendo se van reportando hacia una gran base de datos que es la Big Data y esta va a proporcionarnos finalmente algo depurado. Me refiero a que ante situaciones similares nos va a dar una situación alterna para poder motivar mi mejoramiento. Y esto también se traduce en mejores habilidades para poder tener la seguridad de que lo que estoy haciendo no va a dañarme a mí, no va a dañar a las personas, peatones, y no va a dañar a otros vehículos que tienen en su interior a personas como pasajeros. Bien, esta detección y alerta en tiempo real eh, está basada, como ya todos sabemos, por medio de algoritmos. O los que no saben, utilizamos algoritmos que son como fórmulas para calcular, en este caso las dos líneas verdes que estamos viendo en la figura, para calcular el desplazamiento y la velocidad de los vehículos. Entonces, si identifico algún problema, obviamente ya detectado, la inteligencia artificial envía alertas instantáneas a los conductores y les permite tomar una decisión. Ojo, que la toma de decisiones está relacionada con el entrenamiento y capacitación del conductor. Si el conductor no ha realizado su trabajo de manera correcta, adecuada, no se ha entrenado de una manera objetiva, entonces, por más señales que reciba y este no se encuentre preparado para tomar una decisión, obviamente se va a dar el accidente. Después se generan unos informes y algunas rutas seguras. Esto generalmente, cuando queremos engañarnos y queremos engañar a la autoridad, la inteligencia artificial se va a preocupar en que nosotros podamos sostener situaciones que nos permitan mantenernos seguros en la ruta. Y eso es importante. Entonces, nos va a sugerir también, en algunos casos, algunas rutas alternas o alternativas seguras. Lo va a tener que analizar. Y eso va a mitigar los riesgos asociados a la señalización deficiente y las malas o deficientes vías urbanas o también al exceso de vehículos que circulan por esa zona en busca de llegar a su destino para situaciones diversas. Y una parte relevante aquí es la protección de los peatones. De acuerdo a la normatividad, los peatones son personas vulnerables, junto con los ciclistas y los motociclistas. Incluye las patinetas, pero ya en algunos países la normatividad indica de que todo vehículo que tiene dos ruedas y es propulsado con un motor, ya sea eléctrico o de combustión interna, ya es un vehículo.
Entonces, posiblemente en este caso de las patinetas no exista atropello, sino colisión. Entonces, yo voy a saber si el peatón con esta decisión inteligente está o no, está o se encuentra o no se encuentra circulando, desplazándose o caminando por la zona señalizada para el peatón. Si el peatón hace caso omiso a la señalización, está incurriendo en falta. Bueno, se puede solucionar con una multa solidaria o pecuniaria. Pero cuando el peatón ya es y se convierte en una persona imprudente, lamentablemente cuando se materialice el accidente, posiblemente ya no pueda tener alternativa para mejorar o retirar ese mal comportamiento. Ya se ha convertido en una persona lesionada. Entonces, la inteligencia artificial, viendo estos temas relevantes que suceden día a día en nuestras carreteras, calles, jirones, avenidas, en la zona urbana, interurbana y red vial nacional, entonces se va a poder activar, eh, como así decir, los frenos del vehículo de manera y de forma automática, sin que el conductor tenga competencia, porque este sistema de prevención va a disminuir la velocidad del vehículo en aras de la seguridad. Sabemos que la seguridad no es opcional, no es a criterio y no es negociable. Por eso es que el entrenamiento de los conductores debe ser un requisito indispensable. Las actualizaciones deben estar consideradas por lo menos una vez cada 3 años o una vez al año. Sí va a demandar mucho gasto y mucho costo, pero ante una situación de peligro, la vida humana pues siempre prevalece. Estas alertas a los conductores ya se van a realizar por un sistema de display o una pantalla que ya se encuentra montada en el vehículo. En algunos vehículos no va a funcionar porque el sistema de comunicación posiblemente sea diferente. Entonces, son situaciones que hay que saber manejar para que, en ese caso, la inteligencia artificial pueda realizar un trabajo eh, adaptativo para todos los tipos de vehículos. Por ejemplo, si tengo un vehículo de colección o antiguo y necesito este sistema, puedo montar un sistema aéreo adicional a mi vehículo para que pueda ser pasible de avisos, alertas y recomendaciones. Esta sincronización de semáforos le llamábamos aquí en el Perú la ola verde. La ola verde indica de que se enciende el primer semáforo en una avenida, póngase de 10 cuadras, y a medida que va avanzando el vehículo, la velocidad máxima aquí es de 50 kilómetros por hora en las avenidas, y el reloj va contando y la siguiente cuadra ya se va a poner verde y así sucesivamente. Le llamamos la línea verde. Y eso es importante para mejorar la circulación. Entonces, cada que se enciende la luz verde, ya para mí es un hecho de que las demás cuadras o las siguientes cuadras también las voy a tener con luz verde para poder circular con seguridad y tranquilidad. No obstante, debemos tener en cuenta que debo ajustar ciertas cosas, como un peatón apresurado que va a cruzar corriendo a la calle o una persona distraída, algo así. Y veamos los casos prácticos que ilustran el impacto de la inteligencia artificial en este proceso. Por ejemplo, ejemplos concretos que para nosotros va a ser fácil criticar, pero lo relevante en este tema va a ser que tenemos que plantear soluciones. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial sí va a poder mejorar la calidad de la seguridad vial y va a tener una respuesta que
permita que el vehículo, ya controlado por la inteligencia artificial, a pesar de que el conductor esté presionando o pisando los pedales, tratando de girar el timón, ya es propiedad de la IA, con el fin de evitar atropellar al peatón o de generar un accidente. Y no necesitamos que nos provoquen para poder generar un accidente. Este se va a dar de improviso, es algo no programado. Y esto lo va a generar otra persona que no está encajada, no está actualizada y no se encuentra de acuerdo con nuestra política de seguridad vial en este momento. Entonces, eso es detectado como una situación de peligro y obviamente termina en riesgo porque el accidente se va a materializar. Esto va a contribuir grandemente a la prevención de accidentes y a la protección de la vida. Algunas claves y conclusiones. El cuidado y protección de la vida. Entonces, en un inicio eh, se dieron y surgieron discrepancias en los vehículos autónomos. El programa de estos vehículos autónomos indicaba de que la vida debería ser cuidada por el vehículo, me refiero a la vida de su pasajero. Mas el programa no tenía considerado proteger el peatón, la persona que se encontraba al exterior o fuera del vehículo o en el exterior. Entonces, esta situación se ha corregido y se viene corrigiendo aún a fin de proteger totalmente la vida. O sea, no por proteger mi pasajero con ánimo de generar alguna propaganda publicitaria de la marca de vehículo, me he puesto a jugar a la moda. No, no se trata de eso. Todo esto debe estar relacionado con salvar la vida. Y para salvar la vida, este programa se anticipa a situaciones que posiblemente podrían darse dentro del contexto común y corriente en las vías. Y se les considera pues peligrosas porque puede ser que se materialice el accidente. Algo más, por supuesto. El aprendizaje y la mejora continua. La inteligencia artificial debe y va a apoyar permanente y constantemente al conductor. Por ejemplo, debe corregir sus malos hábitos, el hecho de palmear el timón, y la inteligencia artificial ya va a estar dándole clases dentro del vehículo para que no siga cometiendo los errores, lo que después se puede traducir en un accidente. O sea, pase a la fase de peligro. Y ese aprendizaje y mejora continua va a reducir significativamente el número de accidentes. Es necesario votar aquí de que necesito contar con un vehículo que me brinde todas las seguridades y capacidades y que cuente con todos los sistemas de seguridad pasivo y activo para poder llevar con éxito mi cometido. Algunos vehículos que aún siguen circulando, posiblemente por el costo o alto costo del sistema, el GPS o etcétera, no va a ser posible montar en el vehículo. Entonces, son situaciones que hay que manejar y estar atentos para evitar después problemas. Para mí, este punto es el eje transversal del aporte de la inteligencia artificial para evitar accidentes de tránsito y que los peatones y los conductores se lesionen o mueran. Se llama simplemente educación. Entonces, la educación vial debe estar ya como curso, y sí se encuentra como curso de carrera en los colegios de educación básica regular, primaria y secundaria hasta los 12, 13 años, y a partir de los 18 o 21 años la educación superior.
no debería dejarse y es por eso que una de las mejores formas más asertivas es utilizar la infraestructura y el programa del Ministerio de Educación donde se debe insertar educación vial y los resultados obviamente van a ser excelentes. Yo, alumno, soy un peatón. ¿Cómo debo caminar? ¿De qué manera debo desplazarme? En especial, inclusive, hasta nos dicen qué zapatos colocarnos ante una situación de lluvia, granizo o nieve. Algunos países tienen regiones donde se dan estos fenómenos naturales y también para eso deben estar preparados. Lo relevante de esta presentación, nuevamente, es este cuadro. Hay que invertir en educación para lograr nuestros objetivos. Objetivo meta, objetivos o misión y visión, dependiendo y aparte de hacer un FODA, ¿no? Debilidades, fortalezas y debilidades, algo así relacionado. Entonces, son situaciones que estoy planteando para que finalmente las personas se adecúen. Tienen que adecuarse a este sistema y la forma para adecuarse a este sistema no es más y nada menos que la educación vial. Esta educación vial ya lo tenemos inserto en nuestro sistema curricular peruano, pero debe obedecer también a inquietudes de la mayoría de personas que tienen difícil acceso a este tipo de información. Y justamente vamos a recargar la agenda de la inteligencia artificial para que nos pueda brindar soluciones tácitas, soluciones que nos permitan considerar, reconsiderar el respeto por la vida. Si no voy a hacer nada al respecto, ya es una situación actitudinal. Significa de que el problema no está en el vehículo, el problema no se encuentra en la señalización, el problema no se encuentra en la vía, sino más bien en mi persona. Por lo tanto, voy a ser considerado un ente neta y enteramente peligroso o perturbador, como quieran llamarle. Entonces, esto es importante y es necesario dejar que la inteligencia artificial siga aprendiendo. No sabemos qué va a suceder con la inteligencia artificial. Posiblemente nos gane. Y si nos gana, que nos gane para, en este caso, dentro de este contexto, que nos gane para mantenernos vivos. Si no manejamos situaciones como estas, entonces no vamos a poder controlar nuestra propia vida. Es por eso que esta presentación nos va a ayudar a mejorar situaciones que posiblemente hayamos dejado de lado o con ello observamos de una manera asertiva, positiva, y con las experiencias vamos a poder generar un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento se va a traducir en un aprendizaje significativo y esto va a darnos como resultado la reducción de los incidentes o accidentes de tránsito, la reducción de los lesionados y la disminución de los muertos que normalmente o generalmente causa el accidente de tránsito. Es mucho más fuerte que cualquier otra situación de peligro. Este es el aporte para el día de hoy de parte del Instituto de Inteligencia Artificial y Seguridad Digital respecto a que la inteligencia artificial apoye también en el servicio de la seguridad vial a nivel nacional. Vamos a ver si
Hay algunas preguntas, algunas dudas y para dar por terminada nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias por la ponencia, doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Si hubiese alguna pregunta, por favor, entre los que nos acompañan, alguna duda. Alberto, una pregunta de mi parte, por favor. Por favor. ¿Desde qué edad se debe dar la educación de los peatones en todo este mundo, digamos, de lo que es la automotriz? ¿Qué dice usted al respecto, maestro? Bien, este es un mundo de automoción, de automovimiento, de autotraslado. La educación vial debe venir inserta en el sistema de educación nacional o en la currícula nacional desde el nido jardín. Muchos hemos realizado estudios y llevamos a los niños, después de haber recibido su clase, en el auto y automáticamente ellos están pendientes de que no nos pasemos la luz roja. Y a veces confunden otra luz roja con la luz roja de circulación de tránsito. Y eso es positivo. Es por eso que, como manifestaba, si trabajamos desde nido jardín con los niños, desde los 5 años, eh, el resultado va a ser satisfactorio. Y me refiero a que el niño aprende desde que nace hasta los 6 años o 7 años. Después, si no se les enseña algo relevante, va a ser muy difícil el proceso de aprehensión. Entonces, cuando hay una aprehensión en este proceso, en esta edad, dentro de este eh, contexto para el niño, entonces lo va a aprender. Y los reforzamientos vienen en la educación primaria y secundaria, que también es básica regular, y superior, que son las universidades. Y esto debe tomarse en cuenta como situaciones de actualización, porque la normatividad también se actualiza. Los vehículos van a tener mayor velocidad, van a tener mayor sistemas de seguridad pasiva o mejores sistemas de seguridad pasiva y activa, y esto también tengo que ir aprendiendo. Le llamamos como siempre tecnología y se debe dar desde que el niño ingresa al colegio por primera vez en su vida. Y no debe ser algo transversal en la educación, en el sistema, en todos los niveles, ya que un ciudadano debe aprender a manejar un automóvil ahora con estos que vienen con inteligencia artificial, con nuevos dispositivos, nuevos accesorios. ¿No le parece a usted, maestro, a ver, que sea algo transversal, necesario y obligatorio para todos? Mm, Se vio el tema y ya voy a tener que decirlo, posiblemente genere un poco de escozor, pero no todas las personas poseemos habilidades, capacidades y destrezas para poder conducir un vehículo. Hay personas que solo pueden conducir un vehículo con un selector automático, caja de cambios automática o secuencial. Entonces no tiene un pedal de embrague. Hay personas que ni siquiera pueden conducir ese vehículo, no lo pueden direccionar. Y los expertos o los que sí han nacido, tienen habilidades, capacidades y destrezas, son los que pueden manejar cajas mecánicas, cajas automáticas, etcétera. Entonces, eso sí se puede enseñar, pero se requiere de un programa especializado que contemple eh, procesos, protocolos y rúbricas. Las rúbricas son elementos de evaluación
muy necesarios para poder determinar si verdaderamente la persona cuenta o no, aplica las capacidades, habilidades y destrezas. No nos olvidemos de que hace ya 10 años las empresas públicas del Estado peruano suspendieron a todos los conductores de las camionetas o vehículos oficiales de los gerentes. En las compañías particulares ya los ingenieros no cuentan con un conductor. Entonces, póngase de que usted no conduzca, no sepa conducir su propia camioneta, ¿cómo se va a trasladar dentro de una mina, dentro de un sembrío o a nivel nacional? Entonces, se va a requerir de mayor mano de obra, sí, pero también está contenida dentro de las competencias que pueda conducir un vehículo. Pero lamentablemente, no todos vamos a poder conducir un vehículo, ni vamos a contar con la experiencia, habilidad y destreza que normalmente se debería tener para estos casos. Muchas gracias, Alberto. Yo lo decía esto porque mirando algunos indicadores de los países desarrollados, de alguna u otra forma sus ciudadanos, todos saben conducir en gran porcentaje, en gran mayoría. Y aquí nosotros tenemos un parque automotor, tenemos, eh, y no es tan reciente, tenemos buenos años, buena cantidad de años, ¿no? Yo creo que el tema de la cultura de los peatones, la cultura de la seguridad vial, de la mano con la educación oportuna, adecuada y necesaria, incluso con lo que tú dices, con lo que tú dices, a aquellos que no saben manejar. Hay personas que jamás han tomado el volante de un móvil, no tienen la intención, han tenido problemas, han tenido traumas, habrán tenido un choque por ahí y no ha habido un tratamiento adecuado, una orientación profesional adecuada. Entonces son cosas que nosotros vemos y qué mejor usted como especialista, maestro, ¿qué nos dice al respecto de este comentario que hago? Bueno, eh, es importante lo que ha manifestado Daniel. Es como el análisis, ¿no? Eh, de qué sucedió y por qué no debió suceder y qué hacer para que no suceda. Entonces, en una de las diapositivas de la presentación, eh, la inteligencia artificial recurre posiblemente a un ejemplo de un caso no resuelto, de una colisión contra un cerro y lesionados y heridos. Y dentro de la observancia y la investigación del accidente para determinar dentro del protocolo del Ministerio Público las responsabilidades legales, policiales y humanas, entonces ahí se genera el estudio. Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a tomar todos esos casos y va a avisar al conductor como que fuera un copiloto y le estuviera leyendo una hoja de ruta. Cuidado a la derecha, tienes que tomar curva a la derecha 5, ¿no? Una curva a la derecha de 50 kilómetros por hora o 40 kilómetros por hora, etcétera. Entonces es importante esto. Y el laboratorio de análisis de datos sí existe en la Policía Nacional del Perú, en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, pero eh, necesita actualización y apoyo para poder lograr una eficiente gestión de parte de ellos. Entonces, es sorprendente, Daniel, cómo es que las cosas salen así de rápidas por lo que uno ya trabaja en el sistema, pero importante lo manifestado, Daniel, y para esta situación que se pudiera presentar, ya la inteligencia artificial ya la estudió y obviamente no debería pasar. Si pasa ya es defecto o problema de alguien, como decir, es un defecto de fábrica. Mm, Algo ha sucedido. Mirando el campo experimental en los Estados Unidos,
si muy bien lo pionero, lo primero fue contar con las bases de datos de los jugadores de ajedrez en Estados Unidos y en el mundo, eso es muy importante. La otra gran industria en Estados Unidos, que lo es hace 14, 15 años, hace más de una década, es justamente la industria de la automotriz. A mí me llegan constantemente videos, yo me he suscrito a páginas que tú me orientaste en alemán, en inglés, y a mí me llegan, aunque no lo crean, ¿no? Los que nos escuchan en vivo en TikTok, me llegan videos como en Estados Unidos ya se hacía el entrenamiento hace 15 años sobre estos móviles que ya tienen pues el tema de la inteligencia artificial en todos sus mecanismos, en todo su funcionamiento. Igual los alemanes. Entonces, cómo ellos ya se iban anticipando, iban previendo, iban haciendo estudios, experimentos, iban poniendo en la ciudad de a poco lo que hoy en día es una realidad. Miremos los que estamos en vivo ahorita en el Zoom, ¿no? Uno de los niveles del desarrollo que va marcando Estados Unidos es porque se va adelantando. Igual Alemania, igual partes de Europa, los que están en esta industria. Y nosotros, no es que no podamos, sino, y también en los recursos humanos, el capital humano lo tenemos. Eh, yo creo que es una cuestión de voluntad política, de decisión, de integrarnos y organizarnos y sacar adelante lo que en algún momento el Perú le ha aportado al mundo en este campo, Albertito. ¿Qué dice al respecto usted, maestro? Eso que le comento. Bueno, que yo me acuerde, siempre he recibido clases de educación vial desde la primaria, década del 70. Y hemos salido marchando a las calles con nuestras banderitas y a la alegría de las personas de vernos marchar pidiendo por la vida. Ahora igual, sino que lamentablemente los valores éticos fundamentales se han venido a menos. Significa de que el que va más rápido o el que atropella más fuerte es el que va a ganar, pero lamentablemente no es así. Entonces, ante situaciones como estas, esta parte de adelantarse a lo que ya sabemos que posiblemente pueda suceder, eh, en nuestro país se ha quedado un poco atrasado, toda vez de que eh, las alternativas, los programas eh, para acelerar, agilizar el tránsito, tráfico vehicular, no son efectivas. Como ha manifestado Daniel, en Alemania, en Estados Unidos, hay miles de millones de vehículos, las casas no han cambiado, las avenidas no han cambiado, la fluidez se mantiene. Y eso es debido a un programa. Y eso se llamaba, que cité en mi presentación, la ola verde. Para evitar ese tipo de inconvenientes, la ola verde. Se va, se van a dar casos de que van a haber personas ajenas a nuestra buena voluntad de circular de una manera y forma seguro en la red vial nacional. Y obviamente, pues estos los consideramos dentro del adagio o lenguaje computacional. Son los famosos spam. Estas personas que no cumplen, que no respetan el cruce peatonal o crucero peatonal, para la inteligencia artificial es un spam. Entonces, este spam hay que recibirlo y entrenarlo, educarlo, sensibilizarlo. Por eso es que me refería a los cursos de sensibilización que se deberían impartir en los colegios y universidades y en las dependencias policiales de las jurisdicciones
para que tengamos un concepto globalizado de lo que significa seguridad vial. Nuevamente digo, o sea, con esto de la inteligencia artificial, persona que no esté de acuerdo es un spam. ¿Y qué hacemos con los spam? Los sacamos de la ruta, los sacamos, les suspendemos la licencia de conducir y a pesar de eso siguen conduciendo y obviamente viene otro ente rector, como había citado, y los va a retirar de la línea de circulación nuestra y a ellos los van a detener y a nosotros nos van a dejar de circular con seguridad. Muchas gracias, Alberto. Por favor, entonces, si no hubiese más preguntas a esta presentación que usted ha realizado, vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales Inteligencia Artificial en la Tecnología Automotriz, el título de la ponencia de cómo mejorar la seguridad de los peatones y la vida de los conductores por medio de la tecnología inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo del doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Un abrazo muy fuerte, maestro. Siempre muchas Igualmente para gracias. todos los amigos del Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y sigan en nuestro programa para seguir impartiendo y también accediendo a mucha información relevante. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias, maestro.